Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy amanecimos con la noticia de que el partido Perú Libre, la bancada que va a estar presente en el Congreso, tiene un nuevo vocero. Se trata del señor Alex Paredes, quien habría dicho en un medio local que la presencia de Perú Libre en la mesa directiva no estaría tan enfocada, sino que ellos van a ver otros temas. Así lo dejó entrever, y hay que recordar también que en este cargo de vocero de la bancada de Perú Libre lo tenía Betsy Chávez, la congresista electa de este partido, quien presentó su renuncia irrevocable hace unos días. Al parecer, estas diferencias se han ido evidenciando durante la campaña y sobre todo también porque la presencia de Juntos por el Perú con Pedro Castillo se ha visto más cercana. Vamos a analizar este tema y los posibles escenarios con Fernando Guamán, quien es director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura. Muy buenas tardes. Mayra, ¿cómo estás? Como siempre, encantado de estar contigo y con los amigos de Perú 21. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos visto, como lo decía en la presentación, a lo largo de esta campaña y ahora ya estando muy cerca a los resultados que probablemente el Jurado Nacional de Elecciones pueda dar, que integrantes de Perú Libre, tanto las personas que están cercanas a Vladimir Cerrón del mismo partido, como también personas por el lado de Juntos por el Perú, se han ido evidenciando ciertas diferencias. Estas diferencias han sido evidentes, por ejemplo, hoy o ayer, mejor dicho, con el congresista Bermejo, quien habría dicho que es posible que Vladimir Cerrón pueda tener un cargo público cuando el propio Castillo, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, habría dicho que no estaría ni de portero. ¿Cuáles son los escenarios que se estarían enfrentando ante estas diferencias, estas pequeñas rupturas que se están viendo de a poco? Sí, yo creo que lo que estamos viendo en estos días es lo que ya de alguna manera se anunciaba cuando empezábamos a analizar cuál era el capital político de Pedro Castillo. Hay que recordar que Pedro Castillo, como tal, digamos, es un dirigente reconocido en el sector de educación. Sin embargo, no es una persona que tenga bases políticas como para conducir de modo nacional o de envergadura nacional todo el país, ¿no? Y en ese sentido, pues, él es un invitado de Perú Libre. Cuando él está en campaña y se da cuenta que las consignas ideológicas de Perú Libre, mostradas tal y como estaban en el documento del diario, no le iban a permitir ganar una elección, empieza a flexibilizar su discurso y mostrarse mucho más moderado, lo que implicaba, por supuesto, empezar a deslindar con la figura del líder de Perú Libre, con Vladimir Cerrón, y además con algunas propuestas consignas de este partido. Ya pasada la campaña, vemos que frente a una virtual presidencia, el señor Castillo se encuentra en una gran tensión. ¿Por qué? Porque se le ha juntado o se ha puesto a su lado el partido Juntos por el Perú, en una instancia mucho más moderada de la línea, digamos, de pensamiento de izquierda, pero por otro lado, quien lo ha llevado al poder es el partido Perú Libre. Por lo tanto, se encuentra actualmente en una tensión que ya no puede ocultarse y que en la opinión pública empezamos a ver, no solamente por los tweets de los actores políticos involucrados, sino también por algunos ya gestos políticos como la renuncia de la vocera y la incorporación del señor Paredes como nuevo vocero, que empiezan ya a darnos unos discursos que, por lo menos sobre un primer análisis de comunicación, podemos decir que terminan siendo contradictorios, ¿no? Y que nos llevan a un escenario donde, en el caso de que el señor Castillo sea presidente, tendremos un presidente con muy poco liderazgo porque tendrá que tomar una decisión. Y visto el panorama político tal y como se está evidenciando en todas las interacciones de estos actores, será muy probablemente, si es que él llega a ser presidente, que tengamos una presidencia, porque efectivamente la institución presidencial tendrá que seguir, pero con muy poco liderazgo. Diríamos que estamos frente a una presidencia sin presidente. ¿Por qué? Porque la fuerza política de Pedro Castillo como tal no existe. Lo que existe es una fuerza política en base a un partido que él ha ido dejando, por lo menos en la última parte de campaña, y que más bien lo ha llevado a acercarse a Juntos por el Perú. Hoy se encuentra, desde mi punto de vista, en una encrucijada y tendrá que tomar una decisión.
La señora Betsy Chávez, congresista electa, ha dicho esta mañana con nosotros en una entrevista que prácticamente ella está renunciando porque no quiere asumir una responsabilidad de esta magnitud como tal y ha tratado de descartar que haya una división entre serronistas y castillistas. Pero para pensar un poquito, este nuevo vocero, el señor Paredes, es maestro y está más cercano a Pedro Castillo. ¿Qué pasa si es que estas diferencias se evidencian aún más si se proclama al candidato Castillo como presidente del Perú, teniendo en cuenta que la bancada que existe en el Congreso es de Perú Libre? ¿Cómo va a tener que actuar en ese momento? Porque hasta ahora no se ha deslindado de Vladimir Cerrón de una manera contundente. Efectivamente, como tú bien señalas, si él decide deslindarse de Perú Libre, estaría deslindando de su bancada oficialista, lo cual convierte al presidente en, digamos, una figura política con mucha más debilidad que la que ya estamos anunciando en este momento. Sin embargo, no hay que olvidar que el señor Castillo en campaña no solamente ha deslindado del señor Cerrón, sino que ha deslindado en muchos puntos de la línea ideológica. El señor Castillo ha dicho, no somos comunistas, no somos chavistas, no consideramos que en Venezuela haya una democracia, y lo que ha hecho al hacer este tipo de declaraciones es justamente alejarse de Cerrón. Pero claro, tiene un problema, que es que la bancada oficialista es una bancada de Perú Libre, no es una bancada castillista. En estos momentos, la vocería de Perú Libre está en una persona mucho más cercana a Castillo, pero hay que analizar toda la panorámica de los congresistas que forman toda esa bancada. ¿Cuál es el principal problema? Que si el señor Castillo no solamente se divorcia de su bancada, alejándose de Perú Libre y de Cerrón, ¿no? Lo que va a tener es que tender puentes, y el principal articulador será la figura del partido político de Juntos por el Perú, ¿no? El partido de la señora Verónica Mendoza. Si él decide tomar otro camino, que es pegarse mucho más a Perú Libre, lo que tendrá es un Congreso en oposición, y entraremos a un escenario de nuevamente tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que el señor Castillo está bastante entrampado ahora mismo, porque justamente él es un invitado a ser candidato presidencial, pero no tiene la fuerza política necesaria con gente que le sea propia a él mismo, ¿no? Y esta decisión que tendrá que tomar, me parece que ya nos anuncia que tendrá que optar por alguna de las fórmulas, ya sea de Juntos por el Perú o de Perú Libre, porque es bien complicado que existan fórmulas mixtas. No hay que olvidar que Juntos por el Perú no solamente es un planteamiento político más moderado en temas económicos y en temas también ideológicos, sino que tiene una agenda que es mucho más progresista que la agenda que puede llevar Perú Libre. Por lo tanto, dudo mucho que esa armonía de fórmula mixta entre Perú Libre y gente de Juntos por el Perú pueda ser sostenible en el tiempo. Ya hemos visto en el pasado cómo ha habido ruptura de los posibles acercamientos entre la señora Verónica Mendoza y el señor Cerrón, y hemos visto también cómo la agenda radical de la izquierda ha sido muy complicado que pueda dialogar con una postura más moderada como la que encarna la señora Mendoza. O sea, mirando para ambos lados, ya sea para el lado de Cerrón o para el lado de Juntos por el Perú, el candidato Castillo, si llega al poder, la va a tener bastante difícil, sobre todo ante un Congreso que lo va a ir cuestionando. Vamos a recordar también que hace poco se ha descubierto y se ha hecho un operativo, los dinámicos del centro, donde se ha capturado a personas vinculadas a Vladimir Cerrón con esta acusación de haber tramitado licencias de conducir de manera irregular. La corrupción es una mochila bastante pesada para Vladimir Cerrón. ¿Usted cree que si en algún momento se saca más detalles de esta investigación, Pedro Castillo pueda dar un paso al costado y alinearse más a la izquierda moderada? Pedro Castillo tiene una ventaja en este sentido, porque propiamente, como no tiene propia fuerza, sino que dependerá de Perú Libre o de Juntos por el Perú, tendrá que analizar
¿qué grupo político le va a garantizar en una virtual, en el hecho de que si es que él llega a ganar la presidencia, quién le va a garantizar fundamentalmente su permanencia en el tiempo, ¿no? Y con el tema que señalas, efectivamente, el trabajo de la Fiscalía para empezar a desarticular esta red de corrupción, ¿no? Los dinámicos del centro, también hay unas preguntas que tendrán que responderse frente al próximo Congreso y también frente a la ciudadanía, porque nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que esta intervención estaba prevista para antes de las elecciones. Entonces, entiendo que es muy probable que se haya hecho una lectura política de las implicancias que tenga intervenir antes de las elecciones, pero hay que saber también que la justicia está al margen de la política. Lo que nosotros tenemos es un sistema democrático que no tiene que mirar el contexto político para poder tomar finalmente sus decisiones que van en el sentido de la justicia, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de elementos nuevos que se introducen que llevarán a analizar al señor Castillo qué grupo político le va a garantizar fundamentalmente viabilidad en un virtual gobierno, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese elemento porque será decisivo. Y eso explica también, ojo, explica que el señor Castillo haya sido bastante cauto, entre comillas, de no dar entrevistas a la prensa, y en la última oportunidad que tuvo para dar entrevistas lo que hizo fue pararse y no responder preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son justamente las que acabas de señalar. ¿Qué va a pasar en su gobierno, en su virtual gobierno? ¿Va a ir más por la línea de Juntos por el Perú, donde hemos visto mayor acercamiento, o va a retomar la línea del señor Cerrón? Y ahí efectivamente no solamente es la parte ideológica, sino que se junta la parte vinculada a la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Fernando Guamán, por acompañarnos esta tarde haciendo este análisis tan importante. Muy bien, Mayra, y encantado, cuando gustes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Era entonces Fernando Guamán, director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura, quien nos daba un poco cómo se podría analizar los posibles escenarios si es que se diera una ruptura de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, si es que este último, mejor dicho, si es que Pedro Castillo llegara al poder. Buenas tardes, permiso.